Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Arrancamos el juego como todos los días con mucha información y hoy sí que tenemos una cantidad inmensa de invitados para compartir los temas más importantes. Aquí está Yolanda Bejarcela y Alex Delgado. ¿Cómo están los dos? Saludos, muy Buenas noches, bien. Yolanda, feliz noche. Muy bien. Vamos a ver si nos da la hora para todos los invitados que tenemos, ¿no? No, y Pero con tanto acontecimiento con tanta que cosa, tiene ¿no? que ver mucho con gobierno y Exacto. obviamente deudas y presupuesto y gente dependiendo de esas medidas que se vetaron. Sí. Bueno, pero arranquemos el juego rápido. Esta semana ha estado interesante porque su contrincante ha estado inmersa en unos temas que han generado controversia. Primero fue el tema del olimpismo y después el tema de energía eléctrica. Para atender esos temas y ver el punto de vista desde el otro lado, Héctor Fejer, candidato a comisionado residente por el Partido Popular. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, ¿y tú cómo estás? Saludos a ti. Muy bien. Saludos. Saludos a los Bienvenido televidentes. nuevamente. Gracias por invitarnos. Ok, ya sabemos cómo piensa Jennifer con relación al olimpismo. ¿Cómo piensas tú? ¿Cuál es la diferencia ahí para que la gente tenga claro los contrastes, no? Bueno, primero hay que establecer cuando dijo lo que dijo y después se echó para atrás. La realidad es que lo primero que ella dijo es lo correcto, en el sentido de que si Puerto Rico pasa a ser un estado, los atletas puertorriqueños tienen que participar o representar a Estados Unidos, porque eso de que hay franquicias, eso no es, hay una ley federal, y es lamentable que si ya está corriendo para congresistas, para representantes de la Cámara Federal, no sepa la ley. Hay una ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice que los atletas, es el Amateur Sports Act, establece que los atletas norteamericanos tienen que participar del Comité Olímpico de Estados Unidos. Tú no ves un Comité Olímpico de Texas, ni de Nueva York, ni de New Jersey, porque hay una ley federal que lo limita, lo prohíbe. Pero ellos dicen que eso es prerrogativa no de Estados Unidos y Sí, su gobierno, exactamente. sino del Eso es COI en falso, este eso caso. es Comité falso. Olímpico Eso Internacional. es falso. Está la ley federal que es la que regula cómo es que los atletas van a representar a Estados Unidos. Pero hay una gran diferencia. pero ella Lo que pasa es que ella se cree más americana que los americanos y se siente más americana que los americanos, como muchos del Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Son el símbolo del pitiyanquismo, en el sentido de que pues, son más americanos que los americanos y Pero- tienen que ir a representar a Estados Pero usted Unidos. dice que ella dijo lo correcto. Eso es así. Eso es así. Por eso. Cuando ella dijo que ella quería ver que los atletas puertorriqueños estuvieran en Estados Unidos porque era la estadidad, eso era lo correcto, pero cuando se vio atrapada, se echó para atrás. ¿Qué dijo? Y dijo que no, que eso era una franquicia, que podían ser representados, que podían tener entonces comités olímpicos aparte, pero la realidad es que no. Si Puerto Rico se convierte en un estado, los atletas puertorriqueños tienen que participar bajo la bandera norteamericana, no pueden representar a Puerto Rico. Segunda controversia, la luz. Bueno, El tema de la luz que ella ha destacado que estaba el Partido indignada, Popular- estaba indignada. estaba indignada, pero se le olvidó que cuando ella era presidenta de la Cámara primero que aprobaron como 9 emisiones de bonos de casi 4 billones de dólares. Y ella como presidenta presentó una medida para autorizar otra línea, una línea de crédito que se aprobó en la Cámara, se aprobó en el Senado, pero el gobernador Fortuño la vetó. Pero su acción fue darle más cantidad de préstamos a la autoridad eléctrica. Yo esperaba que ella hiciera una propuesta, como yo he hablado con ustedes anteriormente, que es lo que se debe hacer con la autoridad. Esta es mi posición. La autoridad tú tienes que dividirla en la parte de generar energía y en la parte de vender energía. En la parte de generar, yo estoy totalmente convencido que hay que establecer una alianza público-privada para traer fondos del sector privado, mejorar la infraestructura para que la generación baje el costo y entonces sea la autoridad la que venda y que transmita la energía. Yo tengo una pregunta que no tiene que ver con esto, sino más bien con gobierno y con la situación contradictoria que está dando en el país entre la legislatura y el ejecutivo y que muchos retirados, miles de retirados y policías están atentos, ¿no? El gobernador ayer vetó una medida que, aparte de que no le paga, por ejemplo, los intereses a las obligaciones generales, se llevó enredado la posibilidad de dar un fondo de 25 millones a la policía para la posibilidad de que los policías entren ya al Seguro Social y también darle solvencia a retiro. Correcto. Esa era una propuesta de David Bernier y el gobernador la vetó. ¿Cómo es que el país está mirando y parecería como que no hay una coherencia entre los populares en el gobierno y los populares que aspiran al gobierno? Bueno, no tanto, porque la Cámara de Representantes y el Senado, y ustedes van a tener ahorita al representante Hernández, aprobó la posición que estaba
llevando o apoyando David Bernier. Que el gobernador la vetó, pues esa es la visión del gobernador, la visión de David estaba recogida en los proyectos que habían aprobado. Pero el hecho es que está vetada. También está vetada, pero se ha hablado de una extraordinaria, o si no se aprueba en una extraordinaria, en enero David Bernier la presentará para que se apruebe. Pero es que lo que y asumirá la responsabilidad David como gobernador. Hoy el gobernador es Alejandro García Padilla y esa es su visión. Si él entiende que eso no debe pasar, pues o hace una extraordinaria separando los proyectos, que creo que esa es no quiero decir la palabra excusa, pero la razón o la argumentación que dieron para vetarla, o David la presenta en enero y se aprueba en enero. Lo que confunde es que nosotros estamos observando y no vemos como una línea directa, una visión clara hacia dónde queremos movernos como país. Y claro, estamos hablando de administraciones, pero también hay candidatos políticos. Y por eso le pregunto, porque usted es parte de la papeleta. Hay dos visiones diferentes. Contrarias. Está la visión de Alejandro, que es el gobernador en ciertos aspectos, y David tiene su propia visión sobre otros aspectos. Pero es un veto razonable del gobernador. Yo no lo hice vetado, pero él tiene las razones para vetarla. Yo no estoy en el gobierno, si me hubiesen preguntado a mí, yo no lo hice vetado, yo la hubiese aprobado. Pero él la vetó, hay que trabajar con eso. ¿Hay alguna directriz del Tesoro que usted que estuvo cabildeando y moviéndose por allá, que el Ejecutivo esté adheriéndose a esa visión del Tesoro y que no la haya comunicado, o que la legislatura no esté en la misma sintonía con el Ejecutivo, con el gobernador? Yo no puedo dar específicos sobre ese proyecto en específico, si hubo algún tipo de comunicación entre el gobernador y el Tesoro. Sí te puedo decir que el gobernador y el secretario del Tesoro han estado en comunicación sobre muchos temas. No sé si ese es un tema, porque yo no he participado en esas reuniones. Bueno, porque el impago es impago y es un área que toca con la cuestión de promesa y con lo que la línea que ha llevado también el Tesoro diciendo que Puerto Rico no puede pagar. Estoy de acuerdo contigo, pero contestarte la pregunta como me la haces, que si existe esa comunicación sobre ese proyecto, no ha recibido información privilegiada. No, Héctor, yo no soy parte de ese círculo. Sobre el tema del voto presidencial, que ha confundido a mucha gente, muchos populares no entienden. ¿Cuál es la posición oficial, institucional, sobre este tema? Porque han salido populares, ¿no? De hecho, salió hasta Aníbal José Torres diciendo que estamos perdiendo el tiempo de esta discusión. Bueno, ¿cuál es el planteamiento? Como partido no hay una posición oficial. Lo que existe es que la próxima, Dios quiera, ¿verdad?, que la próxima presidenta de los Estados Unidos, sí, Hillary Clinton, ha propuesto que todo ciudadano norteamericano, no importa dónde esté, pueda votar por el presidente de los Estados Unidos. Así que ella está amarrando el voto por el presidente a la ciudadanía. No tiene nada que ver con la jurisdicción o el territorio, ¿verdad?, la tierra. Y la condición política. O la condición política. Así que tiene que ver con ciudadanía. Y David lo que ha dicho es, bueno, si es un asunto de ciudadanía y lo aprueba la presidenta, pues suena razonable. Pero pregunto, ¿cómo sería el proceso para que nos den ese voto presidencial? Bueno, es un asunto que tiene que establecer la próxima presidenta y su Congreso. Pero para eso no hay leyes. Bueno, o es un campo no ocupado. La realidad es que entiendo yo, ¿verdad?, que tendría que enmendar la Constitución Federal. Pero eso es un asunto de la próxima presidenta, de su Congreso. Para la estabilidad que no habría que enmendar la Constitución. Pero para estar claro la pregunta que hace Ferdinand, no fue que David Bernier se reunió y pidió el voto presidencial, es que es una propuesta que hace la presidenta de los Estados Unidos. Pero para conceder la estadidad no hay que enmendar la Constitución, ¿o sí? ¿Cómo? Habría que enmendarla como está establecido la manera y el formato de votación, que es los colegios electorales, habría que hacerlo. Pero eso es un asunto que es la propuesta de ella, no es una propuesta de nosotros. Y David lo que ha dicho es, como esto es un asunto de ciudadanos, de ciudadanía, pues que ella resuelva. Y el que quiera ejercer, si llega esa votación, el que quiera ejercer ese derecho lo ejerce, y el que no quiera ejercerlo, que no lo ejerza. Héctor, seguimos hablando. Gracias. Vamos a hablar más adelante a ver cómo sigue esa carrera por Washington. Voy con nuestro amigo Alex Delgado a conversar con Rafael Tatito Hernández, representante y presidente de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo estás, Tatito? Saludos. Bienvenido. Saludos. Explícame toda esta nueva controversia o esta incomodidad que tú tienes con el veto del gobernador. O sea, vamos al detalle, corto y preciso. ¿Qué proponía la medida y por qué el gobernador la veta a tu juicio? Bueno, primero yo no tengo ninguna inconformidad. O sea, esto es una medida que fue el keystone, fue la medida que permitió que se aprobara el presupuesto. No nos olvidemos que en el momento que se culminó el proceso parlamentario, no se aprobaron suficientes medidas para adelantar la agenda tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Y se utilizaron muchos vehículos para rellenarlas. O sea,
una medida se convirtió en el vehículo para atender 4 y 5 temas. Ok. La posición de Cámara dentro del presupuesto está el pago mínimo de los intereses, que es la mitad del pago de intereses, ni siquiera la totalidad. ¿Cuánto era eso? Estamos de 370 millones, el pago son 1.000 millones, no había con qué poder cumplir con esa obligación. El Senado tenía otras prioridades, en las cuales reconocemos que era el tema del sistema de retiro. El Senado saca del presupuesto el pago de las obligaciones y crea esta legislación en una medida que ya estaba abierta y crea este fondo para el pago de las obligaciones. Eso no es una iniciativa de la Cámara de Representantes. El que crea el fondo para el pago de las obligaciones es el Senado. Pero lo integraron. Cuando se da el comité de conferencias, empieza el diálogo. Oye, Cámara, tú conoces el proceso. Cámara, Senado y el Ejecutivo. Todo este lenguaje, todos estos acuerdos, los que establecen qué se va a pagar con qué, es en un diálogo integrado para beneficio del país. El sistema de Puerto Rico es un sistema republicano de gobierno. Hay un balance de poderes. Si alguien ahora no cree en el proceso de ese balance entre una asamblea legislativa, un ejecutivo y el judicial, pues tiene que plantear su posición. Pero ese no es el proceso, tiene que haber una deferencia al proceso. ¿Qué ocurrió? Y más en un proceso tan difícil como este. ¿Qué provoca el veto? Para entonces llegar al juicio de por qué usted cree que lo vetó. ¿Qué provoca el veto del gobernador? Tengo que regirme exclusivamente a lo que dijo en el comunicado escrito, bastante parco. El comunicado habla que se le sacan unos dineros a estas corporaciones para cumplir con unas obligaciones y podrían quedar sin recursos para poder pagar la nómina. Eso no es cierto. Cuando se hace y se estructura el lenguaje, es exclusivamente el de las partidas de recaudos que tienen que ir a estas corporaciones. No nos olvidemos que estos son contribuciones del Estado delegadas a unas corporaciones públicas para poder levantar todo lo que tiene que ver financiamiento de infraestructura y proyectos de desarrollo económico. Solamente el pago de la deuda. O sea, dejaron de pagarle a un bonista para pagar a otro bonista. Aquí no se está tocando ni un centavo del pago de la nómina, del pago de la operación, de carretera, de PRICO, de AFI y del centro de convenciones. Pero el lenguaje de esas medidas era uno denso, profundo, complicado. Extremadamente técnico. Yo soy presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Por eso, yo no trabajo con cositas sencillas. Si lo que él dice, usted dice que no es correcto, o el gobernador está mintiendo o él no entendió. Mira, ¿Cuál de las dos? yo no puedo entrar en ese tema porque el que representa al gobernador en la Cámara de Representantes estuvo en la reunión y redactó. Oye, yo quiero que la gente esté consciente. Redactó el lenguaje, acordamos el lenguaje, resolvimos las diferencias. ¿Cuál es la solución ahora? Bueno, hay unas posiciones claras de lo que son las prioridades. ¿Extraordinaria puede salvar Si hay esto? una extraordinaria, yo creo que lo más saludable para el país es dejar que la próxima administración lo atienda. Claro, esto tiene unas repercusiones legales, porque no es lo mismo decir que se asignan 300 millones para resolver el problema del pago mínimo y llegar a un acuerdo de buena fe con los acreedores, a no asignar, porque ahora tiene la asignación en cero. El problema que tienes ahora es que la Constitución dice que si no se asigna por algún tipo de error, se le aplica lo determinado del presupuesto anterior, que no son 370 millones, son 1.011. Así que lo que al final, y por eso es que en mis expresiones digo, el efecto legal, técnico, es nocivo para el país, porque tendrías que entonces que cumplir con 1.011 millones de las obligaciones en vez de pagar 370. Mira, esto es bien técnico, es algo que también, más allá de la cosa técnica, para mí la cosa técnica es secundaria. Las deferencias a nuestras instituciones de gobierno, la deferencia al proceso parlamentario. No hubo una llamada para decirle, lo voy a vetar por esto, Mira, lo voy a hacer. es que hay una cosa más importante. Tú tienes un funcionario que fue parte del proceso, tú tienes oficina de gerencia y Pero a ninguno de esos funcionarios se comunicaron con usted. Mira, el gobernador la va a vetar. En ningún momento. O vamos a tener una reunión con el gobernador previo. Antes, el gobernador quiere vetar, Si la hay vamos algunas reuniendo. dudas, hay algo una que duda. En aclarar. ningún momento. O sea, usted se entera por los medios. Yo le voy a decir más. Yo vi al gobernador en Filadelfia. En ningún momento me notificó sobre esta situación. Mira, aquí yo quiero aclarar algo. Los 4 miembros de estas corporaciones notificaron a la Asamblea Legislativa que no iban a pagar la deuda. El secretario de Hacienda estableció que no estaba considerando los recaudos y el de la OGP estableció que no lo iba a gastar. Es responsabilidad ministerial de la Asamblea Legislativa establecer prioridades por 451 millones, que es lo que estamos hablando,
en dónde se tiene que colocar. Y la Cámara y el Senado, conjuntamente con el Ejecutivo, establecieron esas prioridades. Tatito, seguimos hablando. Vamos a ver qué pasa con este tema y muchos otros de temas económicos. Bueno, nuestro panel político, Ferdinand Mercado y Charles Rodríguez, ya están en la caja de bateo y tenemos un panel económico después para precisamente analizar las consecuencias de este veto y tantas otras cosas en términos económicos. Venimos rápido.